Bien, ya estamos de regreso para continuar. Gloria a Dios. Bien, se me había apagado la cámara porque la batería se me terminó y la puse a recargar un poquito y tuve que hacer una pequeña pausa para recargar la batería nuevamente y estoy de regreso. Y yo me había quedado en Romanos 8, 1 al 4, leyendo Romanos 8, 1 al 4, donde yo les estaba diciendo que Dios Padre mandó a su Hijo Jesucristo en un cuerpo, así como nosotros tenemos en un cuerpo. Y de la misma forma, de la misma manera, que Jesús dijo en la cruz, tengo sed, y le dieron otra cosa. En vez de darle agua, pues le dieron otra cosa. De la misma forma que Jesús dijo, tengo sed, en el cuerpo natural que tenía hambre, Jesús en su cuerpo también sufrió todas las necesidades humanas. En el cuerpo humano, Jesús caminaba, Jesús se cansaba, Jesús comía. Él tenía necesidades, como todos nosotros también tenemos necesidades en nuestro cuerpo. Pues de la forma como nosotros tenemos necesidades en nuestro cuerpo, pues entonces Dios Padre mandó a su Hijo en un cuerpo así como nosotros, y a causa del pecado que el hombre había cometido, de los muchos pecados que el hombre había cometido, ¿qué hizo Cristo? Cristo condenó el poder del pecado que estaba en nosotros, que nos condenaba cuerpo, alma, mente, espíritu, nos condenaba. ¿Ve? Claro, eso es, antes de Cristo morir, el pecado nos condenaba. Cristo condenó el pecado en él. Ahora, la diferencia es que Él cargó nuestros pecados. También Cristo cargó nuestras maldiciones, como dice Pablo en Gálatas 3:13. Dice Pablo en Gálatas 3:13. Vamos a leerlo. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldito, ¿ok? Cristo nos redimió. El poder del pecado era la maldición. El poder del pecado fue la maldición para nosotros y nos hizo separarnos de Dios. Pero Cristo vino y nos reconcilió. Él con nosotros nos reconcilió, nos unió en amor, y el poder del pecado, que era un sinónimo a la maldición, dice el apóstol Pablo, que Cristo nos redimió del poder que tenía este pecado de ser condenado, de una vez y por todas, de una vez y para siempre, ¿ok? Ahora, ¿qué Cristo hizo cuando Cristo murió? Le quitó el poder del pecado sobre nosotros. Entonces, esto es algo bien importante, porque lo que Cristo hizo también tiene que ver con la palabra pecado moral. También tiene que ver con los pecados morales del hombre, la concupiscencia, ¿ok? Entonces, esto también tiene que ver con Cristo, con lo que Cristo hizo en su carne, ¿verdad? Cuando dice que el Padre lo envió con un cuerpo bien parecido. Entonces, aquí la palabra pecado moral está en forma de un verbo que tiene que ver con la palabra griega. La palabra griega que significa hamartano.
¿Ok? Hamaltano. Y hamaltano expresa una práctica de continuo y seguido. De continuo y seguido. Práctica pecaminosa continua y seguido. Cuando Cristo murió, perdonó todos nuestros pecados completamente, de una vez y para siempre. Entonces Cristo a nosotros nos conoce como una nueva criatura, ya justo y justificado, en diferencia a un hombre que es un pecador y que no ha sido perdonado y no ha sido santificado y justificado por Cristo. ¿Qué diferencia ve Dios a través de su muerte en Cristo en cuanto a lo que antes nosotros éramos? Y aún nosotros como creyentes que tenemos debilidades en cuanto a concupiscencia carnal. ¿Ok? Bien. Si este pecado moral, como un verbo en el griego, significa hamartano, que está expresando una práctica continua y seguida, el creyente peca en su cuerpo de concupiscencia. Pero esta palabra griega de hamartano expresa una práctica continua y seguida. El creyente cristiano en Cristo no practica el pecado. Porque aquí la palabra pecado moral, como un verbo, hamartano, significa y expresa una práctica de un pecado moral continua y seguida. Y eso aplica a un pecador sin Cristo. Eso no aplica a nosotros. Eso aplica a un pecador sin Cristo. ¿Tú me entiendes? Entonces nosotros como creyentes, Cristo nos perdonó todos nuestros pecados en la cruz completamente, para que ninguna ley y el poder de pecado nos acuse y puedan condenarnos a nosotros por un simple acto de pecado. Pero vamos a vivir la realidad. La realidad del creyente es que mientras tengamos este cuerpo de humillación en lo terrenal, vamos a seguir teniendo siempre esa lucha y esa batalla de la carne. Pero Dios, por lo que Cristo hizo, Dios no ve al creyente en una práctica de un pecado moral como hamartano. ¿Por qué? Porque al ser perdonado y justificado y al Cristo quitar el poder del pecado en nosotros, en nuestra carne que nos dominaba, que era nuestro Señor, el poder del pecado era como un amo que nos dominaba cuerpo, mente, alma y espíritu y nos tentaba el pecado. Ya Cristo quitó eso de nosotros. Entonces nosotros somos ya justificados y salvos y nosotros quedamos como un estado de ser justo delante de Dios y no quedamos más como en un estado de ser pecador. Hay una diferencia entre ser una persona que da como un estado de ser pecador cuando estamos nosotros bajo la ley y también el poder del pecado está vigente. Y todo eso es antes de la cruz. El hombre se hallaba en un estado de ser pecador como quiera y Dios veía al hombre como un pecador. ¿Ok? Dios veía al hombre como un pecador. Y la diferencia en que Dios antes veía al hombre como un pecador, en diferencia y en comparación a como Dios te ve a ti en un estado de ser justo, es muy diferente. Porque el creyente cristiano, al tener la simiente de Cristo, no practica el pecado. Y es lo que Juan está hablando. El que tiene la simiente no practica el pecado. ¿Por qué? Porque tiene la simiente de Cristo. Pero sí, en nuestra debilidad humana estamos expuestos a cometer un acto de pecado en concupiscencia. Y es una realidad.
pero no practica el pecado. Porque el único que practica el pecado de seguido, continuo y seguido, es una persona que no tiene nacimiento de Cristo. ¿Cómo Dios ve a un hombre? ¿Cómo Dios ve a un creyente en comparación a un hombre pagano sin Cristo? Ok, ahora escuchen bien. Escuchen bien. El cristiano creyente que ya ha sido lavado por la sangre de Cristo y ha sido justificado permanentemente, por más que el cristiano haga buenas obras, por más que haga buenas obras para sentirse salvo y sentirse justo, se queda como resultado justo. Y todo esto por causa de Cristo, que nos perdonó todos nuestros pecados de una vez y por todas, y también fuimos librados del poder del pecado de una vez y por todas. Entonces nuestra fe en Cristo es la victoria, no es nuestras obras. Nuestras obras que hagamos no es nuestra victoria que nos garantiza o nos asegura que somos justos o podemos ser justos. No. Es nuestra fe en Cristo. Y por más que un creyente tenga tentaciones de las obras de la carne, por más que un creyente tenga tentaciones de las obras de la carne, no pueden ir más grande que la obra de Cristo. No puede ir más grande que la obra de santificación y justificación, y que Dios puso al hombre en un estado de ser justo y en un estado de ser regenerado 100%. Porque entonces el pecado no puede ser mayor que la obra de Cristo. Él venció el poder del pecado y venció el pecado. Entonces muchos creyentes en las iglesias tradicionales dicen, el creyente no recibe la unción de Dios y no recibe lo que se le conoce como el avivamiento. El avivamiento no llega a la iglesia y es por el pecado de la iglesia. Eso es falso. El avivamiento ya llegó, y el avivamiento es Cristo, que aviva nuestro espíritu, que nos da vida a nuestro espíritu. El avivamiento ya llegó. Muchos dicen que el avivamiento es detenido a causa de que la iglesia está en pecado. Cristo quitó el poder del pecado en nosotros. Ya la iglesia, Dios no lo ve en pecado. Escucha bien lo que te voy a decir. Lo que hace que se detenga ese avivamiento, y que ese avivamiento nosotros no lo sintamos, no lo experimentamos y no lo conocemos. Lo que hace que este avivamiento no lo sintamos, no lo experimentamos, es traer de vuelta la ley. Traer de regreso la ley de Moisés. Traer de regreso otra vez el poder del pecado. Mientras muchos creyentes cristianos sigan confesando y sigan creyendo que nuestra alma se puede perder, sigan creyendo y confesando la ira de Dios, que hay pecado, que hay condenación, mientras eso se siga confesando y se siga trayendo de vuelta, esto se detiene. Nosotros no podemos sentir el amor de Dios y ser justificados, pero la iglesia ya ha estado en un avivamiento. El avivamiento ya llegó, que es Cristo, quitando el poder del pecado. Y lo que detiene ese avivamiento y no nos deja a nosotros sentir ese avivamiento y mirarlo y experimentarlo, es traer de vuelta esto, la ley y las obras. ¿Ok? ¿Me están entendiendo? Yo espero que ustedes entiendan todo lo que yo les estoy hablando. ¿Ok? Cristo, cuando murió, le quitó el poder que tenía el pecado en nosotros, en el cuerpo. Se lo voy a demostrar. Vamos a ir a Romanos 7, versículo 21 en adelante. Dice Pablo: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Cuando dice Pablo en Romanos 7, 21 en adelante, pero déjame terminar, permíteme terminar
el pensamiento que yo tenía. Dios a nosotros nos ve justo en comparación a un pagano. A un pagano. La diferencia entre un pagano y un creyente es que el pagano practica, ¿ok? El pecado. Practica, que es un hamartano. Pero el creyente no practica seguido en un pecado, porque tiene la simetría de Cristo. Entonces Dios, por más que un creyente tenga tentaciones de obras en la carne, justificado se queda. Porque Dios ha decidido justificar al que cree. Y si creyó, Dios como juez ha decidido justificarlo y ponerlo justo, porque Él es Dios. Solamente por nuestra fe que es la victoria. Y si un pagano hace buenas obras de caridad, por más que un pagano cristiano haga buenas obras de ayudar al prójimo, pagano y pecador se queda. Por más que haga buenas obras se queda. Y por más que nosotros tengamos tendencia al pecado y estemos en un hábito pecaminoso, justificado te queda. Porque la obra de salvación la hizo Cristo, no es usted. El que te puso a ti en un estado de ser justo no fuiste tú. El que te declaró justo fue Cristo en la cruz y no fuiste tus obras. Nadie puede ser declarado justo a menos que Cristo lo declare justo. ¿Ok? Bien. Ahora, continuamos. Pablo dice, porque según el hombre interior me versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Ok, esa ley de los miembros. Hay una ley que se revela con los miembros del cuerpo. Y tiene que ver con manos, ojos, piernas. Y esa ley se revela y va en contra del espíritu. Esa ley siempre va contraria al espíritu. El Espíritu de Dios nos dice que ore, que nos encomendemos a Dios. Pero esa ley en nuestros miembros tiene que ver con el pecado. Pablo dice que esa ley en los miembros tiene que ver con el pecado, que siempre desea que el hombre peque, y aún en los pensamientos. Pero aún en los pensamientos del hombre ya Cristo perdonó nuestros pensamientos. ¿Lo sabían? Que en nuestros pensamientos ya Cristo perdonó todos los pensamientos. Hasta eso Cristo perdonó y justificó todos nuestros pensamientos. Y esa ley del pecado, dice el apóstol Pablo, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Ok, la ley de la mente. Si hay una ley de pecado que se revela contra los miembros del cuerpo y quieren hacer que tienta al hombre al pecado, que siempre yo quiero que tú peques más y más y peques más y todavía. Pues entonces también hay una ley que tiene que ver con la mente. Y como un sinónimo a la mente también vemos la conciencia. Como un sinónimo también vemos que es la conciencia, que nos hace sentir en conciencia que quizás somos pecadores, o nos hace sentir en una conciencia en nosotros declararnos que no somos pecadores. Tomando de ejemplo, vamos a ir al capítulo 9 de Romanos 1. Romanos 9:1 dice Pablo: en verdad digo yo en Cristo, y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Eso indica Romanos 9:1 cuando dice Pablo: en verdad digo yo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da a mí testimonio en el Espíritu Santo. Me da testimonio a mi conciencia. Dice Pablo: mi conciencia me dice que al yo ser salvo, justificado, yo no soy mentiroso, yo no soy pecador, yo no soy delincuente, yo no soy esto. La conciencia trabaja dando testimonio a través del Espíritu Santo que el hombre quizás sea un pecador o quizás no lo sea. ¿Te acuerdas de la mujer adúltera? Cuando en el Evangelio según San Juan capítulo 8, versículo 1 en adelante dice que los judíos fariseos se fueron acusados por su conciencia. Pues es una realidad.
Pablo dice, yo tengo conciencia de que yo soy justo y no miento, no soy pecador. ¿Me entiendes? Pero hay una ley que está encima de mí y me dice a mí que esa ley, yo estoy mal. Yo soy un pecador. Y me lleva cautivo, me empuja, me va empujando, me lleva empujando. Tras que me dice que soy un pecador, estoy mal con Dios, me empuja. Y dice Pablo, pero veo toda la misma que se revela contra la ley de mi mente me empuja, me pone conciencia de que yo soy un pecador, me pone conciencia que estoy mal delante de Dios. Y Pablo continúa, dice, y que me lleva cautivo aquí. Me lleva cautivo al poder del pecado, a la ley del pecado, porque es sinónimo al poder del pecado. Y dice que el poder del pecado está en mis miembros. Dice que ese poder del pecado está en mis miembros. Y ese poder del pecado que se revela en nuestras mentes, que nos hace decir, tú eres un pecador, tú estás mal delante de Dios, no has dado el grado, no has dado el nivel. Tú no eres justo y que está todo el tiempo tentándote y el Espíritu te dice que ore. El Espíritu te dice que ore, que des la palabra, pero ese poder del pecado, esa ley, siempre se revela en mi mente, en mi conciencia. Y Pablo dice, yo estoy consciente. Eso nos enseña, Pablo nos enseña que nosotros si aceptemos a Cristo y somos justos, Pablo nos enseña que nosotros nos declaremos justos. Y no estemos declarando nosotros pecadores, porque siempre vamos a tener una lucha entre la carne y el espíritu, entre la gracia y la ley. La ley siempre quiere vencer, el poder del pecado quiere declararte justo, pero el poder de Cristo en la cruz te dice, yo te he dado una conciencia de justicia, ponla en práctica, no te declares pecador. ¿Ok? Ahora, dice que ese poder, ese pecado está en los miembros. Cristo murió. Y como Cristo murió, venció el poder del pecado que estaba en todos nosotros. Tanto cuerpo, tanto en nuestra mente, tanto en nuestra alma y espíritu. Ese poder del pecado en nuestra mente que nos tentaba y nos empujaba al poder del pecado que es la condenación. Ese poder del pecado fue quitado. Cristo lo quitó ya, lo mató, lo dejó inoperante, lo dejó sin efecto. ¿Para qué Cristo lo dejó sin efecto? Es como si fuera una medicina. Tú te tomas una medicina que está expirada, vencida, no tiene efecto. Pero entonces Cristo le quitó el poder de ese pecado en nosotros. Cristo, mediante su muerte y la resurrección, venció el poder de ese pecado para que no se enseñoree, porque el poder del pecado era ante nuestro amo. El poder del pecado antes era como un amo y nosotros éramos como esclavos de ese amo. Nosotros obedecíamos a ese amo que era el poder del pecado y nosotros éramos como el esclavo. Ya tú no eres esclavo de ese poder. Y aunque ese poder se quiera manifestar para condenar tu alma, tu mente, tu espíritu, a través del pecado moral, a través del pecado moral jamaltano, este poder de pecado quedó sin efecto. Por más que el hombre se sienta débil, muy débil en la carne y muchas veces termine en un acto moral no deseando, este poder de pecado en nuestra mente, alma, espíritu, cuerpo fue quitado y desactivado. Dios lo dejó inoperante, sin efecto. Entonces Pablo dice en Romanos 6:2 y Romanos 6:11. Romanos 6:2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde? No puede perseverar en un pecado moral. De ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos? Tú moriste a ese pecado. Este pecado se enseñoreaba de tu cuerpo, mente, alma y espíritu. Cristo lo quitó, lo desactivó, lo dejó inoperante, sin efecto, para que entonces tu cuerpo, tu mente, tu alma sean para Dios. Y aunque tú sientas los efectos del pecado moral activándose, Dios te dice, declárate muerto.
No le des vida a eso. Declárate muerto. No te afanes con eso. Porque Cristo venció ese poder del pecado en nosotros. Ahora Pablo dice, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto el pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo? ¿Cómo tú vas a seguir viviendo en este pecado, si Cristo venció el pecado? Pues por más que el creyente cristiano en su debilidad humana esté en una obra de la carne, este poder del pecado no puede seguir viviendo en ti, porque está muerto. Por más que el creyente esté en un hábito pecaminoso, no deseándolo, este poder del pecado no puede seguir viviendo. Está muerto. Dios te dijo a ti, te ha dicho a ti, tú estás muerto al poder de este pecado. Declárate muerto. Declárate muerto. Puedo seguir, pero se me fue el tiempo. Lo veremos otro día. Puedo seguir, pero se me fue el tiempo.